dice la iglesia no dice yo no. Dice la iglesia sí, que la iglesia católica es santa, porque el que la fundó es santo, que es Cristo. Pero es pecador a la vez porque está compuesta por hombres pecadores. Así es. De 12 que escogió Jesús, uno le salió malo. Igualmente, o sea, actualmente también hay padres que no están bien, los pederastas, ¿no? O sea, entonces... como eso que los salen padres compren los títulos, tampoco no está bien, pues sin embargo se sigue haciendo. ¿Los qué? Los títulos. Quítale de qué. Por ejemplo, mire, como lo de los maestros, que usted sabe también, porque yo creo que ya he pudrillado eso. Ajá. Si yo quiero ser obispo, Sí. Y me mocho con una buena lana, no, eso no es cierto. Llego a ser obispo. No, esos son, hay que ver sitios oficiales de confianza. Estoy yendo muy lejos, ahí estaba el obispo del Romo, y se acaba de ir. Ese padre, mire, la pura verdad era lo que le llamaba, ¿dónde tenía lo espiritual? Mire, como el obispo que tenemos ahora es muy diferente. Mire, esas cosas a mí no me consta. Y hay que tener mucho cuidado porque a veces las noticias dicen cosas que no son. Yo no le tengo confianza a la prensa. Yo a la que le tengo confianza le voy a ver a qué canal. A Magnífica TV y a Catholic Net. Esos son los lugares de confianza. Los mismos sacerdotes hablan que es algo hay. Bueno, sí, y todo de que hay cosas, pecado en la iglesia, hay. Eso no es problema, sí, ya sabemos. Ya sabemos. Jesús lo dijo. Pero la otra cosa que yo les digo es esto, ¿no? Si quieren saber algo así, más oficialmente así, vean Catholic Net y ahí no esconden nada. Por ejemplo, miren, ahorita en Alemania, los obispos, bueno, y ahora ya el Papa ya mandó que ya les ordenó que se callen, ¿no? Porque había muchos obispos que querían dar la comunión a los protestantes, a los luteranos. Quería dar la comunión a los luteranos. ¿Sí? Pásenle. Sí, no hay problema. Entonces, miren, fíjense, quería darle comunión a los luteranos. Muchos obispos querían hacerlo. Entonces, le dijeron al Papa que autorizara eso, ¿no? Y el Papa dijo que no, que eso no era correcto. Pues se encapricharon y dijeron, no, pues nosotros aquí vamos a hacer, cada quien que haga lo que quiera, así. Entonces, después dijo, el Papa ya intervino y dijo, no, eso no es correcto. Ahora ya se tuvieron que someter porque es mayor. ¿Se fija? Entonces, ¿por qué le estoy platicando eso? Porque hay canales que dicen bien claro todo. Eso está en Catholic Net y en Magnífica TV. Vean de apuntar ahí en el internet. ¿Quieren saber algo? Vean Catholic Net. Ahí. O vean, por ejemplo, ¿quieren saber infierno? Ponen Catholic Net, infierno, y ahí lo van a decir todo. Y eso está basado en el catecismo de la Iglesia Católica con bases bíblicas y todo. Si no, Magnífica TV. Esas noticias cada 8 días sobre la Iglesia. Lo que está sucediendo en la iglesia, ¿sí? Entonces, eso es. Pero vamos a entrar ya al tema porque si no se nos hace tarde, ¿verdad? Vamos a hacer oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, aquí estamos, nos reunimos en tu nombre. Queremos ser discípulos tuyos, queremos que tú nos enseñes. Que tu Santo Espíritu venga sobre nosotros y nos ayude a entender tu palabra. Jesús, que de todo corazón te decimos, queremos aprender de ti. Ayúdanos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, Ahora sí, vamos a ver entonces, ya vimos vimos la mitad del tema pecado, muerte y salvación. Nomás voy a dar una ligera pasadita para ponernos en nuestro lugar, ¿verdad? ¿Por qué es importante este tema? ¿Por qué? Porque cuando entendemos nosotros estas cosas nos nace mucho amor para Cristo. Mientras más conocemos la Biblia, vamos a tener más amor para Jesús
por ver todo lo que hizo Cristo para podernos salvar. Esto nos ayuda mucho a eso. ¿Sí? Yo sé, yo así lo experimento, no sé ustedes. No sé, pero cuando yo estoy viendo todo esto, cuando estaba haciendo este tema, yo lloré, porque vi todo lo que hizo Jesús por nosotros. Le nace un amor, más amor a Dios. Bueno, entonces, vimos que el pecado entonces era ¿qué? Muerte. ¿Qué era el pecado? Separación. Alejamiento de Dios. El pecado entonces es desobediencia a Dios y es alejamiento de Dios, porque Adán y Eva comió del fruto prohibido y no se murió. Ahí estaba. Entonces, ¿qué les pasó? Se murieron. ¿Qué quiere decir que se murieron? Que se alejaron de Dios. Cometieron un pecado, entonces se alejaron de Dios. Entonces, el pecado es alejamiento de Dios. Eso es el pecado. Que ya después se murieron, pues sí, también por consecuencias del pecado, ya murió su cuerpo. También ampliamos lo que es el pecado. Estuvimos ampliando lo que es el pecado porque ahí la Biblia nada más dice, ¿verdad?, que el diablo lo engañó y que no comas de este árbol porque el día que comas morirás. Decía, pero ya ampliando más eso, vemos bueno, entonces vamos a continuar. Entonces continuamos. Bien, entonces continuamos, ¿no? Ampliando lo que dijo Dios a Adán y Eva, es esto. Cuando pecaron, se traspasaron ellos del reino de Dios al reino de las tinieblas, con el pecado que cometieron. Y eso lo vimos en el Nuevo Testamento, que dice el apóstol San Pablo, que hemos sido trasladados del reino de Dios, del reino de las tinieblas al reino de Dios, por el pecado que se cometió, ¿sí? Entonces, eso es lo que estuvimos viendo, ¿verdad? Y vimos también en Romanos 7:14 que por el pecado toda la humanidad quedó contaminada del pecado. Es decir, toda la humanidad se murió, quedó muerta. ¿Cómo muerta? Sí, se alejaron de Dios. Entonces, porque el pecado trae muerte. ¿Muerte qué significa? Alejamiento de Dios. Alejamiento, separación, ¿verdad? Sí, separación de Dios. Eso es muerte. Es decir, toda persona que no está bautizada está muerta. O sea, nos bautizamos, nuevas criaturas somos en Dios. Cuando antes de la llegada de Cristo, recuerden que el cielo estaba cerrado. El cielo no estaba cerrado, nadie, los que morían, ¿a dónde se iban? Se iban al Seol, al Hades, ¿a dónde más? ¿No se acuerdan? Infierno y Jena. Todos esos lugares tenían, y se les decía al lugar de los muertos. Ahí se iba toda la gente. ¿Y estaban muertos? No. ¿Por qué? Porque el alma no muere. ¿Sí? Estaban vivos, por eso Jesús va y les predica después a ellos. No les va a predicar a los muertos, sino van y les predica y oyendo la palabra y se los lleva al cielo. Aquellos que estaban allí esperando la venida de Jesús, los que se habían portado bien, pues se quedaron ahí. Y habíamos dicho que en esa parte, en el lugar de los muertos, había como dos secciones. La sección de los que habían obedecido, habían luchado por ser buenos en el Antiguo Testamento, y los que no. Entonces los que no habían sido, los que no habían luchado por observar una vida de acuerdo a los mandamientos de Dios, esos se quedaron. Y los que sí obedecieron los que sí lucharon por obedecer los mandamientos de Dios en el Antiguo Testamento, allá fue Jesús, cuando murió, se lo llevó al cielo. Los otros se quedaron ahí. Entonces, eso es lo que explicamos la vez pasada. Con las citas bíblicas y todo. Bueno, ahora vamos a ver varios significados de muerte. Todavía vamos a ampliarlo todavía más. Según el diccionario, dice así. Según el diccionario, muerte es el fin de la vida.
Así lo dice el diccionario, y eso no tiene importancia, porque no nos vamos a basar en lo que dice ahí, porque algunas cosas del diccionario dice, pero ya no están de acuerdo, en este caso no está bien. ¿Por qué? Porque dice el diccionario que la muerte es el fin de la vida, pero eso no queda. ¿Por qué? Porque no es el fin de la vida. Es decir, la persona que se muere, no se muere. Por eso Jesús dice, Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Porque para Él todos viven. Así es, esa es otra cosa, ¿no? Y habíamos dicho que la muerte es, ¿qué? Separación. Separación del alma del cuerpo. Entonces no es que muera. El alma no muere. Mateo 10:28, así vamos a verlo ya. Por aquí me quedé. Mateo 10:28. ¿No está en Biblia? A ver, Mateo 10:28. Vamos a ver qué dice allí. Porque vamos a hablar con pura Biblia. Ahorita nomás leí una repasadita. Ahora vamos a ver. Mateo 10:28, ¿qué dice? ¿Qué dice por allá? Dice, y no vendas, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. ¿Se fijaron? Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahí está. Miren qué dice entonces. ¿Qué dice Jesús? Que no teman a los que matan él. ¿Y el alma? No, porque el alma no muere. Entonces, cuando una persona muere, no es que muera, sino se separa el alma del cuerpo. El cuerpo se queda aquí, se va a podrir, ¿ya? Y el alma se va. Ahora, el Antiguo Testamento es otra. Digo, en el Nuevo Testamento es otra. En el Antiguo Testamento se llevan al lugar de los muertos, ¿ya? Donde esperarían hasta que viniera Cristo al mundo. Cuando Él resucitó, se lo llevó. Ahora ya el Nuevo Testamento dice otra cosa. ¿Por qué? Porque ya Jesús abrió el cielo. Entonces ya está abierto. La persona que se muere va a 3 lugares. Infierno. ¿Cuál otra parte? Cielo y purgatorio. A 3 partes puede ir, ¿no? Entonces, en el Antiguo Testamento era una cosa, en el Nuevo Testamento y es otra cosa. Y bendito sea Dios que nosotros vivimos en el Nuevo Testamento. Una pregunta, Sí. ¿el purgatorio qué viene siendo? El purgatorio es un lugar donde se pasa dice el apóstol San Pablo, que es como pasar por un fuego antes de pasar al cielo. El apóstol San Pablo dice que el que no comete pecados que llevan a la muerte, después de una temporada, que pasan por el fuego, y después pueden entrar al cielo, porque nadie puede entrar manchado al cielo, tiene que purificarse completamente. Tiene que pasar por un proceso. Dice el apóstol San Pablo, es que ese es otro tema. Ahorita no estoy tratando ese tema, simplemente estoy dando una pasadita. Simplemente estoy dando una pasadita. Yo, si quieres, al final te doy la clase esa por escrito. Que ahí dice. Sí, me nota la unidad de Sí. en donde Sí, aquí habla el apóstol Pablo, ya que tiene varias clases. Sí, son varias citas bíblicas, pero te las doy después. ¿Sí? Para no Nada más sobre el tema, para no perder. porque ahorita, nomás me acuerdo al final. Sí. Es un tema, así como este tema, así como este tema, hay ese. Hay otro tema. Hay que nada más sobre. Sí, al final, nomás no se te olvide decirme para darte el tema, ¿sí? Bueno, entonces, ¿dónde iban? ¿Qué? Ok, entonces, de esas 3 partes van, ¿no? En el Antiguo Testamento entonces era una cosa, en el Nuevo Testamento ya es otra cosa. Significados de muerte en el Antiguo Testamento. Habíamos dicho que era muerte en vida, lo que pasó a Adán y Eva. Se murieron, ¿verdad? Pero se separó el alma del cuerpo. Ok, bueno. Ahora vamos a ver Romanos 5:12. A ver qué dice ahí. Romanos 5:12. César, buenas tardes.
Bienvenido. Romanos, ¿qué hace? Romanos 5:12. Romanos 5:12. Por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos entonces quedaron fuera distanciados de Dios, es decir, quedaron fuera, ¿no? Por el pecado de un solo hombre. Entonces, cuando se muere la persona en el Antiguo Testamento, se separaba el alma del cuerpo. ¿A dónde va el alma? Al Hades, al Seol, otra parte, al infierno. O sea, todo eso viene siendo lo mismo. Como les digo, entonces hasta que esas personas estaban esperando, los que se portaban bien, los que esperaban la venida de Cristo. Vamos, ahorita más adelante vamos a ver dónde está eso. Entonces el cuerpo se corrompe, se queda aquí en la tierra, se va con Dios el alma. Vamos a ver Génesis 3:19. ¿3:19? Ajá. ¿Ahí lo hermano? Sí. Dice en el Génesis 3:19. De tu rostro comerás el pan, Ajá. hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo serás tomado. Sí, muy bien. Como Ok. polvo serás. Ok, ahora vamos a ver Ezequiel 31:14. Y si quieren otro, vea por favor Eclesiastés 12:7. Ezequiel 31:14 y otra persona busque Eclesiastés 12:7. El que lo tenga primero, leamos por favor. Ezequiel 31:14. 31:14 dice: Es 12:7. Y el polvo, A ver, va a leer ¿quién va primero? para que no se salven en su altura todos los árboles que crecen junto a las aguas, Adelante. y ni levanten su copa entre la espesura, ni confíen en su altura todos los que beben agua, porque todos están destinados a muerte al profundo de la tierra entre los hijos de los hombres, con los que descienden a la fosa. ¿Con los que defienden de dónde? A la fosa. A la fosa, sí. Al lugar de la sombra de los muertos, decía ahí, ¿va? A ver, otra Biblia por allá, ¿cómo dice? ¿Cuál era? 31:14. ¿Pero qué era? Ezequiel 31:14. 31:14. Con eso que todos traen computadora ya ni se necesita la Biblia, ¿no? Vamos a ver quién gana, si el de la computadora o Ezequiel 31:14. ¿Ya la tienen? A ver, leanla por favor. Para que no se exalten en su altura ninguno de los árboles junto a las aguas, ni hacen su copa entre las nubes, ni confíen en su altura. Ajá. ¿Qué más? Sus poderosos y entregados, porque todos han sido entregados. Ajá. Bla, bla, bla. Bueno, ok, ahora vamos a ver Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelva a la tierra como era. Ajá. El espíritu vuelva a Dios, pero Dios. Entonces el espíritu no muere, ¿se fijan? Entonces el hombre, Dios nos hizo con alma,
¿verdad? Y cuerpo. Entonces, cuando una persona muere, se desprende el alma del cuerpo. Entonces, eso es algo muy bonito, porque a veces las personas dicen, cuando van al panteón, dicen, ¿dónde van? Dicen, voy a ver a mi mamá, ahí está enterrado. Y no está, ahí está el cuerpo que se está pudriendo, ¿no? Que va a resucitar, claro, pero no es... lo más correcto es decir, pues voy a ver dónde enterraron a mi mamá, donde está el cuerpo de mi mamá, es lo más correcto. Así es, entonces, bueno. Pero entonces cuando uno se muere, dice que uno va a ir a encontrarse con los suyos, ¿no? Ajá, sí. Pero allá ya no vamos a tener cuerpo, va a ser puro espíritu. Mientras no haya resurrección, ¿no? Ahí vamos a estar con la pura alma nada más. Porque va a venir Jesús al final de los tiempos y vamos a resucitar, se va a juntar otra vez el cuerpo con el alma. Así es. Bueno. Ya vimos entonces la otra cita bíblica, Mateo 10:28, donde dice Jesús que no teman a los que matan el cuerpo y no pueden matar el alma. Entonces, ¿por qué? Porque el alma vive, ¿no? El alma no muere. Vamos a ver, pues, ahora significados de muerte en el Nuevo Testamento. Decíamos que muerte es alejamiento de Dios. Ahora es alejamiento de Jesús, porque Jesucristo viene y Él es Dios con nosotros. El que se aleja de Jesús, pues, está muerto, ¿no? Viene Jesús al mundo y todo el que se acerca a Él tiene vida eterna. Eso lo vamos a ver en Juan 5, 24, 25. La muerte está vencida. Jesucristo viene y vence la muerte. Con su resurrección, que ya vimos en el tema del bautizo, por medio del bautizo, está nueva vida. Juan 5, 24, 25. Jesucristo, con su muerte en la cruz, vence la muerte. Y Jesús nos vuelve a acercar a Dios con su muerte. Nos hace hijos adoptivos de Dios, Jesucristo, con su muerte. Entonces Jesucristo viene y nos acerca a Dios. Es decir, quita el pecado. A ver, que lo tengan, léalo por favor. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Ajá. Así te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ese es Juan 5, 24, 25. Yo creo que es otro esa parte. En verdad les digo, el que escucha mi palabra. Ándale, ese sí, 5, 24, 25. Sí, ¿quién sabe cuál está bien mirando usted acá? Es otra parte. A ver. En verdad les digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, vive de vida eterna. Ya no habrá juicio para él, porque ha pasado de la muerte a la vida. Entonces Jesús viene y ya no hay muerte, se acabó con Cristo, se acaba la muerte. ¿Cuál muerte? Pues la muerte que traíamos arrastrando de Adán y Eva. Estábamos alejados de Dios. Jesús viene y nos trae vida. Vida abundante, vida eterna nos trae Jesús. Nos reconcilia con Dios. Nos hace hijos adoptivos de Dios. Efesios 1:5. Efesios ahora 1:5. ¿Entendimos esa partecita? Aquí donde dice, desvícase que conmigo. Viene la hora y ahora es cuando los muertos oigan la voz de Dios y los que oyen la vida. Así es. Y los que oyen. Yo creo, más o menos, porque se acuerda que cuando bajó Jesús y mandó a Pedro, lo siguieron, aún sé que no sé cuál era. Sí. ¿Qué caso que le dijo? Dejar que primero entiendan mi padre. Ajá. Y ya testigo. Y le dijo, dejar que los muertos entierren a sus muertos. Quiere decir que nosotros éramos los muertos. Es decir, toda la humanidad estaba muerta. Viene Jesús y nos da vida. Si escuchamos su palabra, entonces nos da vida. Así es que escuchamos a Jesús, le obedecemos, seguimos lo que Él dice, entonces Él nos da vida. Por eso tenemos que bautizarnos. ¿Para qué? Pues para que nos dé vida. Seamos criaturas nuevas en el Señor. Pero ahí, ¿qué viene representando eso? De que le dice, déjame ir al colegio de mis padres. Y
dice como que ese no le sirve para su reino de él, porque pues primero tiene que ir al Cristo. No, pero aún así les dijo, deja que los momentos que consiguen. Ajá, así es. Aparentemente, sí, ahí parece que sí lo siguió. Entonces no, ¿se le captó o no? No. O sea que Jesús dijo que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, la gente que no escucha a Dios está muerta, pues. Está muerta. Lo que no escucha. Antes todos estábamos muertos por el pecado. Por el pecado, toda la humanidad estaba muerta. Entonces, cuando viene Cristo, el que lo escucha tiene vida. Por ejemplo, ahorita los que ven todos los santísimos que se quedaron afuera, esos estaban muertos. No, eso es otra cosa. Eso es otra Ahí es cosa. un ejemplo. No, bueno. La gente que no sigue a Dios. Ah, bueno, así sí. Pero es que no podemos decir eso porque mucha gente tiene su trabajo. Estas personas están escuchando la palabra. Pero de Dios. ellos están ahí, en lugar de estar perdiendo el tiempo allá afuera. Pues yo no Pero sé, no pueden, eso no es correcto porque muchos no están perdiendo el tiempo, otros están haciendo lo que hacer. Que no tengan miedo. No, Esto es que va a entrar en el agua. Si nosotros estábamos adentro alabando a Dios, Sí, gloriando sí. al Santísimo, sí. pues eso están muertos porque no saben lo que están despreciando adentro. Pero ellos pueden hacer otras cosas, tienen sus ocupaciones. Eso pues, Es como usted, mire. Usted tampoco ha venido y ya está muerta. Pues no, Pero ya ya porque no usted. haciendo otros menesteres. Ya ve, ya entendimos, ya Que no entendimos. estar muerto es no haber nacido de nuevo. Ya entendimos. Que no estar muerto es no haber nacido de nuevo. Sí. Por el bautismo nacimos otra vez, por el bautismo renacimos del agua y del Por Espíritu. la muerte, pero todos estamos condenados a la muerte eterna, pero uno que O sea, con el puro ir al santísimo ya te salvaste. eso es tonto. Lo rescató de la vida eterna, de la muerte eterna, porque él pagó con su sangre nuestros pecados. Ay, se está grabando, respete. No, espera. Ya, yo no casi que la voy Serafín, lo que dice. No, aquí queremos nosotros hacer. Lo queremos ya todos. Lejos de Todos lo queremos. Serafín, lo que dice el 25. No le hace que pensemos como pensemos. Nos amamos en el nombre de Dios. Gracias. ¿Qué dice el 25? Lo que dice el 25. A ver. Sepan que viene la hora, ya estamos en ella, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que le escuchan vivirán. Y hay muchísimas citas bíblicas también así. Así que cuando viene Jesús, la muerte se acabó. Aunque estemos muertos, los que le vengamos a Jesús, nos Solamente, vamos solamente No. los que creen, ¿no? Los que creen en Jesús. los que creamos en Jesús. Así, lo que creemos en Jesús, lo que creemos en Jesús y obedecemos sus mandamientos. Exacto, sí, iba. Así es. Cuando muchos pueden creer en Jesús. Por eso es que aquí hay que aclarar dos cosas. Jesucristo trajo el reino de Dios y dice que para poder entrar al reino de Dios hay que nacer de nuevo del agua y del Espíritu, porque el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ok, ya fuimos bautizados nosotros, ya entramos al reino de Dios, pero cuidado porque te puedes salir. Si cometes un pecado grave ya te saliste y estás muerto. Así es, si yo tengo un pecado grave estoy muerto, porque la muerte porque el pecado trae muerte. Eso es. Por eso tenemos que cuidarnos. Por eso tenemos que cuidarnos de no cometer pecados graves. Y si acaso cometemos pecados graves, dice el apóstol Juan, que tenemos a Jesucristo que nos perdona los pecados. Si confiesan sus pecados, fiel es para perdonarles, dice el apóstol Juan, en otra parte. Bueno, ok. Que eso está en otra parte que ahorita si me pongo a usar nos tardamos más. Y acabo les voy a dar la lección. Ok. Vamos a ver, entonces ahora vamos a ver Efesios 1.5. ¿Sí captamos ya? Sí. Ok, entonces seguimos adelante. ¿Cuál es el Efesios 1.5. Eclesiastes? Efesios 1.5. Efesios 1.5, vamos a ver qué dice ahí. Porque todo lo que digamos tiene que ser con Biblia. Sin Biblia, nada. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ajá, vamos a ver qué dice acá. Nos destinó de antemano para ser hijos suyos en Jesucristo por medio de él. Así lo quiso y pareció
bien. Así es. Entonces Dios nos hace hijos adoptivos por el bautismo. Romanos 8:15. Romanos 8:15. Romanos 8:15 dice, a ver, ¿alguien lo tiene? Pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, Sí. sino que haber recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos a Padre. Y entonces recibimos el espíritu de adopción, es decir, nos hizo Jesús hijos adoptivos de Dios. ¿Sí? Adán y Eva estaban en el paraíso, perdieron el ser hijos de Dios. Ahora Jesucristo viene y nos vuelve, nos hace hijos adoptivos de Dios por medio de su muerte en la cruz. Por eso es que gracias Señor Jesús por habernos hecho hijos tuyos y gracias porque te costamos muy caro. Sangre, Señor, y sufrimiento te costamos cada uno de nosotros. Por eso te damos gracias, Señor. Cuando Jesús vino por su pueblo, no vino por nosotros. Como su pueblo lo menospreció, vino la salvación para los gentiles, que somos nosotros. Que somos nosotros, sí, así es. Así es, muy bien, le sabe, qué bien. Bien, entonces, pues, estamos viendo que ahora muerte en el Nuevo Testamento es el alejamiento de Cristo. Nos alejamos de Jesús, estamos muertos. Como nos acercamos a Jesús creyendo en Él, obedeciéndole, entonces ya nos da la vida a Él, la vida eterna. Entonces ahora la persona anteriormente, la persona que cometió un pecado, los judíos hacían ritos, mataban un corderito o algo para expiar el pecado, según esto, pero la Biblia, el Nuevo Testamento dice que eso no valía, no era el único que puede perdonar pecados es Jesús, ¿no? Y entonces, ahora que viene Jesús, eso se aclara. Todas aquellas personas que se les perdonan los pecados era por los méritos de Cristo cuando iba a venir al mundo. Ahora nosotros vivimos y cuando cometemos un pecado grave, ¿qué hay que hacer? Vamos a ver Juan 1:9-10. Nadie se escapa, nadie estamos limpios de pecado, nadie está limpio de pecado, pero sí, podemos tener pecados muy graves, eso sí, pero que estemos limpios, nadie está limpio. Juan 1:9-10. Ahí dice Juan que el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Todos tenemos pecado. Pero dice él que si nosotros reconocemos y confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Vamos a ver qué dice ahí. Dice la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a esta mundo. No, es 1 Juan, es la carta. 1 Juan 1:9-10. Primera de Juan, sí. ¿Ella era la luz verdadera? No, ese no es, ese es el Evangelio. Si confesamos nuestros pecados. Aquí este que está acá. Si confesamos nuestros pecados, Pero más despacio para saborearle. Sí. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos purifica de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos Él un mentiroso y su palabra no está en nosotros. En la versión católica de la Nueva Jerusalén dice: si reconocemos nuestros pecados. Sí, acá dice 9, pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. ¿Y allá como dice en la de Jerusalén? La Jerusalén dice: si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Sí, bueno, entonces ahí volvemos otra vez a entrar al reino de Dios. Nos salimos por un pecado grave, ok, lo confesamos, ok, entramos otra vez al reino de Dios. Pues tenemos que cuidarnos de no tener pecados, porque si nos agarran descuidado la muerte, pues sí nos va a ir. Porque el que comete un pecado grave y hasta ahí llegó. Por eso debemos
conservarnos en santidad. Pues, Dios es bueno, no, o sea, por ejemplo, si un niño se roba un lápiz, y no se alcanzó a confesar al infierno, no, es que Dios no es así, Dios es misericordioso, con un lápiz se va a ir al infierno, ¿no? Por eso pasará al lugar. Pero pues no dice que el único pecado que Dios no le va a perdonar es el blasfemar contra el Espíritu Santo. Pero eso ya lo aclaramos. Ya vimos cuál es el pecado contra el Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo es que pensar que Dios no nos puede perdonar los pecados. Eso es el pecado contra el Espíritu Santo. Si una persona se mantiene así hasta el final, pues no se le va a perdonar. ¿Por qué? Porque está desconfiando de la misericordia de Dios. Bueno, entonces ya captamos, ¿verdad? Esto para pasar a otra parte. Entonces muerte en el Nuevo Testamento es alejamiento de Jesús, ¿verdad? Que podemos recuperar luego la vida. Si nos arrepentimos de todo corazón y tratamos de no mover en santidad, bueno, ok. Pero si te vuelves a caer, ok, pues pídele perdón al Señor, o sea, así es, no es tan fácil eso no es fácil, o sea, por ejemplo, las personas que andan en las drogas, está difícil, no está tan fácil. Yo te voy a decir que es bien fácil. Es bien fácil captar esto que estamos hablando ahorita y aprovecharlo desde los puntos y decir, perdón, que Dios me perdone. Ahí vas al lodo otra vez, es como el perro su vómito. Sí, por eso necesitamos como nosotros. el puerco ahí al chiquero. Pero eso para que no tengan conciencia. Eso es hacer los tontos. Y más si decimos que para eso está el purgatorio. No, pero que está el purgatorio. Pero el purgatorio. Si tú vas a pecar a sabiendas de que vas a pecar, doble pecar. Pero en el purgatorio no se perdonan los pecados graves. Ahí son como un lápiz, es problema eso, o sea, ¿cómo va a ir un niño al infierno? ¿No? La ignorancia de a veces de la gente de afuera es lo que piensa. Por eso hay que estudiar, por eso estamos aquí nosotros para entender qué dicen las Sagradas Escrituras y tener una conciencia amplia, como el apóstol San Pablo. Sí, no, pues sí, la persona que, sí es cierto, o sea, se hace cuenta las personas, es cierto, así es. Yo me uno, también yo lo he hecho. Pues sí. Lo reconozco. Sí, y qué bueno que lo reconoces. Ahora hay que pedirle perdón al Señor. Y Dios nos perdona, así es. Pero no debemos aprovechar de la misericordia de Dios, de la paciencia de Dios, así nos va. Si la conciencia no remuerde, entonces ahí está algo mal así. Estás en el pecado, vuelve a hacer. Si tu conciencia no te remuerde, entonces ya como... Ya estás muerto en vida. Sí, porque no hay remordimiento, ¿verdad? Es como leí una historia de un matón que mató a una persona y que le preguntaran, oiga, si usted saliera y se encontrara con esta, ¿qué haría si estuviera viva esa puerta? No, yo salí y me lo volví a tronar. No, pues no, o sea, eso no. No, o sea, eso no vale. La sangre fría, eso no está bien. Pero si tu arrepentimiento es sincero, no, es una vida nueva, entonces tiene arrepentimiento sincero. Sí, y dice, no, yo me lo vuelvo a programar, es que conciencia. No, yo tengo aquí en Lucas 3:3 que dice: el que no se arrepienta morirá. Así de sencillo. Así de sencillo, va. Y denle la cita bíblica. En Lucas 3:3. Bueno. 3. Muy bien, entonces vamos a continuar. Ya vimos un tipo de muerte que es alejamiento de Jesús en el Nuevo Testamento, alejamiento de Cristo, ¿no? Otro tipo de muerte mencionado en la Biblia, que ya lo conocen ustedes, vamos o a lo mejor no sé, es Romanos 6:4. Otro tipo de muerte que se expresa en la Biblia. Romanos 6:4. Que yo creo que ese ya lo conocemos, pero vamos a dar una repasadita ahí. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Ajá. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ándale. Entonces, ahí está un tipo de muerte. ¿Cuál es esa muerte? Muerte con Cristo.
una muerte con Cristo. Es decir, cuando nos bautizamos, morimos con Cristo para resucitar con Cristo y vivir una vida, como dice Jesús, criaturas nuevas de Dios. Entonces, ese es otro tipo de muerte el que se da en el Nuevo Testamento, que se habla de ese tipo de muerte, ¿no? Porque a veces las personas, bueno, dicen, ¿cómo que muerte? Sí. ¿Cómo que me voy a morir con Cristo y voy a resucitar con Cristo? ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? No, es que eso es por fe. No es que realmente se muera la persona. O sea, no se muere. Una persona se bautiza, ok, se murió, ay, se cayó. No se cayó. Eso es un sacramento, eso es lo que ordenó Jesús que se hiciera, ¿no? Que nos bautizáramos. Y el apóstol Pablo nos explica aquí que morimos con Cristo para resucitar con Cristo. ¿Por qué? Porque Él se puso en nuestro lugar. Acuérdense, ¿qué sentencia dio en el Génesis? ¿Qué sentencia dio Dios? Si comes de ese árbol, morirás. ¿A quién le dijo? Adán y Eva. Ok, entonces tenía esa sentencia, había esa sentencia, ¿no? Muerte en vida. Entonces, sí, muerte en vida. Entonces había esa sentencia, que comieron y se murieron. Y no había nada que hacer porque Dios les dijo, si comes no va a haber remedio. Morirás sin remedio, dice. Sin remedio. O sea, no, me arrepiento, Dios, papá Dios, ya me equivoqué. No, sin remedio. ¿Por qué? ¿Por qué sin remedio? ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No. Porque el pecado es la maldad. ¿Sí? Ellos querían conocer el mal, pues eso no se puede regresar porque ellos quieren conocer el mal, y el mal no se lleva con el bien. Es decir, el bien es perdonar, entonces no procede de ahí. Eso no procede porque el bien es perdonar. Entonces ellos querían conocer el mal, pues van a conocer el mal. Entonces eso ya no queda. Por eso es que no podían volver ellos con Dios, no podían volver. ¿Por qué? Porque quisieron conocer el mal, ahí está el mal. Por eso Jesús cuando viene, Él es Dios. Entonces, como Él es Dios, Él no va a morir. El mismo Jesús dijo, yo tengo el poder de entregar la vida y de volverla a recuperar. ¿Sí se acuerdan de esa parte, no? Entonces, Él viene y muere por nosotros. Es que antes cuando Dan y Eva no existían, no existía la muerte, ellos iban a vivir siempre. Exactamente, correcto. La muerte entró con el pecado. Así nos hizo Dios. La muerte entró con el pecado. De manera que si ahorita no hubieran cometido el pecado Dan y Eva, ahorita viviríamos bien tranquilos, bien a gusto, nada de guerras, nada de pecado, nada de divisiones, o sea, todo muy bueno, pero bueno, ya saben la historia, lo que pasó. Por el pecado de un solo hombre vino la muerte, pero por Jesucristo vino la vida, la salvación. Así que nosotros estábamos muertos y hemos resucitado con Cristo. Entonces somos criaturas nuevas en el Señor. Romanos 6:3-11. Romanos 6:3-11. 6:3-11. Anda en el INE. Dijo que iba a trabajar. Que a veces alcanzaba a llegar para algo así. Romanos 6:3-11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos 6. Romanos 6. 6, versículo 3. 6, versículo 3. Ok, ese piensa que estaba leyendo porque ese no es. Romanos 6:3, del 3 al 11. ¿Cómo dice? Dice, no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Adelante. Hasta el 11. Sí. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también
lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Ahí está bien. Ahí está bien. Entonces ya vemos que dice aquí otra parte de la Biblia, pues que resucitamos con Cristo, ¿verdad? Y fíjense una cosa bonita, ¿no? Fíjense lo que pasó Jesús para poder salvarnos. Ahí está la cosa, ¿entiendes? Él viene a morir por nosotros y se pone en lugar de nosotros, o sea, ok, como quien dice así, no, Padre, si quieres, pues yo los voy a salvar, pero vas a morir así, así. Oh, no le haces, sí, voy para allá. Y ahí vienen. ¿Y cuánto le costó nuestra salvación? ¿Cuánto le costó? Acuérdense cómo le fue. Entonces le costó duro, o sea, no fue fácil nuestra salvación. Por eso nosotros valemos la sangre de Cristo. Somos bien valiosos para Dios, ¿sí? Y a veces no vemos eso. Nosotros somos bien valiosos para el Señor y así nos debemos de sentir, debemos repetir eso. Soy valioso porque valgo la sangre de Cristo. Soy bien valioso. Yo, no sentirnos, ¿cómo se llama? Pues abandonados por Dios, alejados, no. Somos bien importantes para Dios. Somos importantes para Dios. Derramó hasta la última gota. Sí. Aquí en el mismo 6, voy a recalcar nada más lo que dice. Recalcar nada más como dice, aquí también nosotros tendremos en vida nueva. Tenemos que vivir una vida nueva, ¿sí? No, nada, o sea, siempre buscar la santidad. Buscar la santidad, así es. Es que la verdad, miren, voy a decir algo rapidito de mí, de César, pues, de mí. Y luego yo aquí, a mí me cuesta trabajo, en realidad, a veces me para acá. Pero yo no vengo aquí, la verdad, a terminar aquí con ustedes y poder comentarles, compartirles algo, para yo levantarme ahorita, la verdad quiero llorar de lo que siento ahorita en este momento. O sea, la verdad estoy aquí porque no quiero pecar, en serio, y para mí lo más difícil es primero identificar qué es pecado sin irme a un fanatismo, pues, porque de repente creemos que el pecar es esto y nos equivocamos. A mí aquí me dice bien claro Dios qué es lo que es pecado y lo que no es pecado. Y tengo a Él para decirle, Señor, ayúdame a no pecar porque tengo una naturaleza humana de parte de Adán, precisamente, ¿no? Y te tengo aquí, ya hiciste ese sacrificio y no te aprovecho. Entonces, para mí como ser humano, como dice Pablo, mientras esté dentro de este cuerpo, es un aguijón para mí, pues es bien difícil ser humano y por eso los comprendo. Los comprendo porque primero me comprendí yo. Me tuve que entender yo para poder entender a los demás. Y es bien difícil no pecar, en serio. Es bien difícil no pecar. Y también es bien difícil reconocer, sentirnos limpios también. A veces también son pecados. No sentirnos perdonados, no sentirnos limpios. Pues. Cuando conscientemente yo hago un pecado, como ahorita yo le decía, si lo hago, y luego me hinco, le pido a Dios, Señor, perdóname. O si yo tengo esa creencia católica, pues es bien sencillo, no vengo con el Padre. Y al otro día, pues otra vez vuelvo a golpear a mi mujer y vuelvo a poner una borrachera épica y al cabo que al rato otra vez vengo con el Padre. Y se vuelve un mecanismo así, ¿no? Entonces, eso es lo triste, pues, y lo difícil a veces. Y lo que no hemos hecho conciencia. Creo que a mí me ha costado mucho trabajo despertar, pues abrir los ojos de todos estos años que he estado dormido y no darme cuenta, pues, de lo hermoso que es la vida y de lo hermoso que es recibir todos los beneficios que Dios me da aquí en esta tierra, poder ser feliz en medio de todas mis necesidades, en medio de la necesidad de que mis hijos, por ejemplo, van a venir al Padre. Es muy difícil que yo haber sido lo mejor que pude con ellos y que ahora los caninos ni siquiera se acuerdan, me mandan un mensaje y me queda tristeza de repente. Digo, no, yo no quiero estar triste, es mi decisión, yo quiero estar feliz. Así es. Sí, es que seguir a Jesús no es fácil. No es decir, pare de sufrir. No, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque no dice Jesús eso. Dice, el que quiera venir conmigo, renúnciese a sí mismo. Tome su cruz y siga. Es que no es fácil. La salmista David decía en el libro de Salmos que el pecado siempre está delante de mí. O sea, que está continuo el pecado, simplemente vamos a pecar.
pero tenemos abogado que es Cristo Jesús que todo lo perdona. Ya sabemos haber pecado, es como pecamos con la mente, pecamos con la mirada, pecamos y el Señor perdona, pecamos porque continuamente, como digo él, siempre va a estar el pecado y a veces no lo queremos hacer. Fíjate, algo tan sencillo, yo no pude haber pecado si yo hubiera querido, pero desde hace poco estoy pensando de otra manera, me detecto cuando estoy mal. Me iba a subir en el taxi aquí de ahí del sitio, y yo pues lo hice normal, me subí enfrente y pasó la señora, ¿qué es esa señora? O sea, como dice, yo voy primero, oh no señor, disculpe, o sea, y le abrí la puerta, no, súbase usted, no, hombre, como que se apenó ella, porque yo dije, no, o sea, ¿cómo que? Me sentí mal. Y me subí y digo, yo antes le hubiera dicho, no, pues la fregada, ¿no? O sea, no hubiera, yo estuviera pensando todo esto muy bien y haber hecho esa cosa, ¿no? O sea, es cosas tan pequeñas, no nos damos cuenta y ahí pegamos. Bien, muy bien. Entonces ya vimos este otro tipo de muerte, ¿no? Que habla en la Biblia. Es bueno analizar estas partecitas para ir entendiendo la Biblia, qué es lo que dice y no quedar con dudas. No hay que decir, bueno, ¿por qué dice esto aquí? No, ya lo aclaramos. Ya se aclaró, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, vamos a pasar a otro tipo de muerte del Nuevo Testamento. Que más o menos lo mismo, pero tiene ciertos matices, ¿no? La separación del alma del cuerpo, ahora en el Nuevo Testamento. Ahora, esto es separación del alma del cuerpo, es la muerte. Ahora, como decía yo, tenemos 3 lugares donde ir: al cielo, al infierno o al purgatorio. Pero todo el que caiga en el infierno se amoló y ahí no hay salida. ¿No? Y le voy a contar una anécdota. Eso no está en la Biblia. Voy a contar una anécdota. Miren, yo creo que algunos ya lo oyeron, pero no intervengan para que oigan. Los que ya lo oyeron no digan nada. Sí, miren, se murió una persona, ¿no? Un joven. Entonces, llegó ya al cielo, abrió la puerta y San Pedro dijo, oye, dice, pues no, ya me morí. Dice, y dice, bueno, ¿y aquí qué es? Dijo, no, pues aquí es el cielo. ¿Cielo? ¿Cuál cielo? Ya, caramba, ¿que no sabías tú que los que se mueren vienen al cielo? Bueno, voy a decir algo, pero pues no sabía muy bien esto. No, y dijo, bueno, a lo mejor tampoco sabes la otra cosa. ¿Cuál otra? También te puedo decir el infierno. ¿El infierno? ¿Qué es eso? Bueno, mira, como no sabes, ¿qué te parece si te vas a hacer una vuelta allá y te miras? Y si te gusta allá, pues allá te quedas. O vienes para acá después y me avisas como, está bien. Bueno, ahí se fue. Ya fue, llegó con el diablo. Y el diablo le abrió la puerta. Pasa. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres ver? ¿O qué? No, pues quiero ver cómo está la cosa aquí. Sí, porque allá me dijeron que me echara una vuelta, a ver qué me gustaba. ¿O qué? Bueno, ya es una vuelta, ¿no? Ya le abrió la puerta el diablo y mira, lo que está aquí, todos tomando cervezas, ahí bien alegres, bien contentos, ahí, ¿no? Así como cuando ustedes ya saben en qué partes hay todo eso, ¿no? Echándose unas chéves y bien sabroso y gritando y toda la cosa, mariachis por acá y por todas partes y desenfreno total, ¿no? Ustedes ya se imaginan, ustedes piénsenle cómo. Y se quedó mirando, caramba, todos muy alegres, muy contentos, dando vivas ahí, ¿no? Y cerveza y todo, a todo volumen, ¿no? Bueno, ok, gracias, dijo, ahorita, si me gusta más allá, pues mejor allá me quedo, o acá, seguro, deja ver, ya pensé, ¿no? Ya llegó allá y dice, ¿qué pasó? Bueno, dice, ya miré allá, ¿y qué? Pues mira, déjame ver cómo es acá. Ok, está bien, pasa, me abrió la puerta, se miró. Estaban unos ángeles ahí, tocando una trompeta, ¿no? Y otros allá, también, ¿no? Se quedó mirando. Dijo, ¿sabes qué? Le dijo al diablo, fíjate que, le dijo ¿cómo se llama? A San Pedro, ¿sabes qué? Que mejor me gusta allá, me gustó mejor allá. No, como quieran, está bien. Se fue para allá, ¿no? ¿Qué pasó? Le dijo el diablo, no, pues ¿sabes qué? Es que me gusta más acá, bien, pásale. Y entró y cerró la puerta, ¡pum! Ya la quedó cerrada, ¿no? Ya cuando está dentro, empezó a oír alaridos y llanto y desesperación, resonar de dientes y todo eso, ¿no? Y gritos y bien feo, loca la cosa. Y dijo, caramba, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Oye, le dijo, ven para acá, le dijo al diablo, ven. Y dije, ¿qué pasó? Oye, ¿qué pasó aquí? Si cuando vine era otra cosa.
No, dice, es que cuando viniste estábamos en campaña. Ya se acabó. ¿Se entiende o no se entiende? Okay. Así que se amoló. Así que cuidado con el pecado, porque si nos va. Cuidado con eso. Bien, entonces vimos ya esto, ¿verdad? Bien, les había dicho yo que en el Antiguo Testamento había como dos secciones, ¿no? En el lugar de los muertos, o el Seol, o el Hades, había como dos departamentos. Uno, le podíamos decir el seno de Abraham, y el otro, el infierno. Y eso lo dice Jesús en una parábola, Lucas 16, 23, 26. El Lázaro y el rico. Así es. Lucas 16, 23, 26. Esa ya hasta se la sabes de memoria. Qué bueno fuera que a los que pecan mucho le tocara como le tocó al ladrón que estaba ahí al lado de Jesús. Toda la vida se la pasó haciendo mal, el día último de vida, vámonos, lo llevó. Pero cuidado en hacer eso, porque Jesús dice que va a venir desaprevenido. No podemos uno decir, no, pues ya cuando me falte poco, ya ahí está, ¿no? No, cuidado. Entonces decimos la verdad, así que ya. No, y sin ni conocerla, porque dice el apóstol San Pablo que peca sin conocer la ley, también le cuenta. Sí, nadie se escapa del juicio. Lucas 16, 29, 26. No, el internet se recarga. Estando en el infierno, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su regazo. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me atormentan estas llamas. Abraham respondió: Hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes durante la vida, mientras que Lázaro recibió males. Ahora él encuentra consuelo, tú en cambio tormentos. ¿Sí? Bueno, ustedes ya saben lo demás. Entonces la gente que se moría se le decía que iba al seno de Abraham. ¿Ok? En el Antiguo Testamento. Vamos a ver ahora a Judas 7, que es una pura hoja, me parece, ¿no? Judas 7. Judas 7 dice así: de igual modo sentenció a Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas que se entregaban a la prostitución y se dejaban llevar por sus instintos. Estos son ahora, por su condenación, una figura del fuego eterno. Se van a ir al fuego eterno. O sea que es el Hades, el Seol o fuego eterno a donde se van cuando hay la muerte, la separación del alma del cuerpo. Entonces, eso es. Vamos a ver otra parte de la Biblia. Como vimos entonces, la muerte no venció a Cristo, sino que Él venció a la muerte. Enfrentó una batalla dura, un difícil combate, pelea, y Él gana. Era tan dura esa batalla que dijo: Padre, si es posible, quita de mí este cáliz, que pase de mí este cáliz, pero no haga lo que yo, ¿verdad?, sino lo que tú quieres, ¿verdad? Entonces se enfrentó a esa batalla por mí, por ti. Ahí está. Por eso yo, cuando estaba estudiando este tema, empecé a llorar. Me llegó muy fuerte. ¿Sí?
Entonces, ya que murió, se dice en el credo, dice, descendió a los infiernos. ¿Sí? Está en 1 Pedro 3, 18, 22. Ahí va Jesús a llevarse a los que estaban en el lugar de los muertos. 1 Pedro 3, 18, 22. Estamos hablando de la muerte y separación del alma del cuerpo, a donde se iban los que morían, se iban al cielo, al purgatorio, al infierno, pero ahora en el Nuevo Testamento se van con Jesús. Entonces aquí vamos a ver ahorita cómo va a rescatar esos que estaban allá, los que murieron en el Antiguo Testamento. 1 Pedro 3, 18, 22, a ver qué dice. No se oye bien, Xavi. 1 Pedro 3, 18, 22. Ahí están aplicadas. Y qué bueno que me dice que no se oye, porque si no me dicen, yo sigo pensando que escuchan y no escuchan. Pues sí. Primera Pedro 3, 18. Ahí va la Ajá, 1 Pedro 3, 18, 22. ¿Qué dice? Sí, que lo tiene ya puede decirlo. Puede leer, por favor. El que lo tenga, léalo, por favor. ¿Qué, don José, no tiene Biblia? ¿No tiene Biblia? Sí, pero le estoy diciendo a ustedes. ¿Eh? Yo ya tengo en práctica demasiado, pero les voy a dar oportunidad. Ay, por favor, bájale un vaso bendito. Si no, les doy oportunidad. Ándale, ya ve que. Está bien, Marta, está bien. No va a haber que decir nada, porque si no, Marta ya nos cocina. Ya. 18, 22. Sabiendo que fuiste rescatados Ajá. de vuestra mala manera de vivir. No, es así. Sígale. Sígale, ¿qué La no? cual recibisteis de vuestros padres, no como cosas corruptibles, como oro, plata. No, ese no es. Es 1 Pedro, Unos veros, capítulo 3, 18, 22. versículos del 18 al 23. Capítulo 3, luego versículo 18. porque también Cristo padeció Ándale, así sí. una vez por los pecados, Ajá. el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, Ajá. siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, Ajá. ¿Qué más? en el cual también fue y predicó a los espíritus encadenados. Ahí está. ¿Se fijan? Dice que fue a predicar a los espíritus encadenados. ¿Qué más? A los espíritus encadenados, me refiero a esas personas que se negaron a creer en el tiempo de Noé, cuando estaba por acabarse la paciencia de Dios, y Noé ya estaba construyendo el arca. ¿Sí? Entonces fue Jesús ahí al lugar de los muertos, lo sacó y se lo llevó al cielo. ¿Se acuerdan que decía también decía Jesús en la otra parte que vimos que va a llegar el día y ya estamos en él, en que los muertos escucharán la voz y los que lo oigan se resucitarán. Ahora vamos a ver 1 Pedro 4, 6, ahí mismo en el versículo 4, capítulo 4, ahí mismo, capítulo 4, versículo 6. ¿No Pedro qué? 4, 6. Porque por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en el espíritu según Dios. Así es, pues no sin razón el Evangelio ha sido anunciado a los muchos que han muerto, ¿se fijan? Entonces fue a predicar a los espíritus allá, ¿verdad? Para llevárselos al cielo, Jesús, los que estaban esperando la venida de Cristo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya captamos eso? ¿Sí? Entonces, bueno, bien, ahora también vamos a ver, por último ya, la segunda muerte.
Hay una segunda muerte, Apocalipsis 26. La Biblia habla de una segunda muerte. Apocalipsis 26 habla de una segunda muerte. Dice así, dice, vamos a ver. También debería tener la Biblia, pero también José para que nos ayudes. Bueno, por ahorita ya vamos a acabar. Dice aquí, feliz y santo es el que participa en la primera resurrección. La segunda muerte ya no tendrá poder sobre ellos. ¿Se fijan? Entonces hay una segunda muerte. ¿Se fijan? ¿Cuál es la segunda muerte? ¿Cuál es la segunda muerte que se habla en la Biblia? La segunda muerte es cuando Cristo viene en el juicio final y entonces se une otra vez el cuerpo con el alma, y entonces, ¿qué dice Jesús? Ir malditos al fuego eterno, preparado para los... Esa es la segunda muerte. ¿Sí? La primera mente, ¿cuál fue? Cuando se separó el alma del cuerpo. Después Jesucristo resucita con el poder a toda la humanidad, se une otra vez el cuerpo con el alma para el juicio final. Entonces, dice, ir malditos al fuego eterno, los que estaban en el infierno resucitan, se junta a veces el cuerpo y el alma para el juicio final. Todos se comparecen ante Dios, todos ante Jesús. Y entonces, los que se van a la segunda muerte son los que dicen ir malditos al fuego eterno. Los que van para atrás otra vez. Van para atrás otra vez, pero ya con cuerpo y alma. ¿Sí? Ya lo sacó aún del infierno. Lo sacó para el juicio. Para el juicio. Porque todos van a comparecer ante el juicio. Pero todavía no hay ese juicio, ¿no? Todavía no llega. No. Pero hay que meternos en el cielo del cuerpo. O sea que, por ejemplo, si yo me muero mañana, ¿ya? Y por la misericordia de Dios voy a estar en el cielo. Qué bien. Pero no con cuerpo, con alma nada más. Cuando venga Cristo, que me va a resucitar el cuerpo, se junta el cuerpo con el alma para el juicio final y después me regresa con el cuerpo para allá. Un cuerpo, se le dice cuerpo glorioso, porque Dios no es un cuerpo como este, porque dice la Biblia que ni carne ni sangre da el reino de los cielos, no. Es un cuerpo de otro modo, Glorioso. es un cuerpo glorioso, que cuando Cristo resucita, acuérdense que atravesaba paredes y aparecía de repente un cuerpo así, un cuerpo glorioso, y lo tocaban y si era carne. Que dicen, bien, vean que tengo carne y no soy un espíritu, decían. ¿Sí? Si han leído la Biblia, acuérdense de eso. Y si no, pues leanla, porque hay que leerla. Mi cuerpo glorioso, es un cuerpo glorioso. Hay que ver aquí donde dice, de donde ya leímos el 4, Ajá. primera de Pedro 4, Sí. donde dice el 4:6, porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para Así que es. sean juzgados en carne según los hombres, Sí. pero vivan en virtud de ser Dios. Era lo que yo decía, que los muertos éramos nosotros. Y vino el evangelio a nosotros. Sí, bueno, también es para nosotros. Eso es para nosotros, pero en esa parte de ahí habla de los que estaban encarcelados, de los que habían muerto y estaban en el lugar de los muertos. Lo otro también es aplicable, pero esa ya la vimos en la otra parte, que eso también es muerte, ¿no? Que nosotros estábamos muertos. O sea, la persona que en el Antiguo Testamento se moría, se separaba el alma del cuerpo, en otras palabras, seguía muerto, pues, seguía alejado de Dios, ¿sí? Por eso, yo les voy a dejar esta lección, repásenla si no le captaron bien, para que la vayamos entendiendo a fondo. Mientras más la entendemos mejor, porque si entendemos esta parte de la Biblia, vamos a entender muchas otras partes de la Biblia. Que cada lección que se da, nos da luz para otras partes de la Biblia. ¿Y si no la traducimos bien? Por eso les dejo la lección. Por ejemplo, miren, ahorita ya entienden esto, fíjense. Ya entendemos, cuando Cristo andaba predicando, dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Por qué dice así? Porque el que escucha la palabra de Dios resucita. ¿Ya? Es decir, la vida, trae vida. Y el que no, pues no tiene vida. De hecho, el hombre sin Dios, sin Cristo, está muerto. Exactamente, eso es, está muerto. Sí, porque Estamos muertos. el evangelio a un muerto no le podía dar el evangelio. Tiene que ser una persona viva. Ándele. Muerta en el... Y eso está muy bien, fíjense lo que dice ahorita. Fíjense, eso es muy importante lo que está diciendo para entender qué dice el apóstol Pedro.
Esas personas que se fueron y que estaban en el lugar de los muertos, ¿oían o no oían? Sí oían. En una parte de la Biblia dice que todos están dormidos. Así es. En una parte de la Biblia dice que están dormidos. Eso es en el Antiguo Testamento. Recuerden que en el Antiguo Testamento, sí, pero ya les expliqué yo cuando vimos otro tema, cómo hay en unas partes de la Biblia dicen que están dormidos. Acuérdense que dice cuando Jesús va a resucitar a Lázaro, acuérdense que dicen, está dormido. Porque era una manera de decir, cuando una persona se moría, en la Biblia hay dos sentidos de eso, de la muerte, al morir, tiene dos sentidos. Uno es eso, es dormir, y otro es muerte, que viene, a veces es lo mismo, y a veces no. A veces se habla de muerte, pero a veces habla de, cuando dice ahí en esa parte que está dormido, no es que esté dormido, después mismo Jesús aclara, está muerto, no está. Pero Marta, Jesús ya tiene 3 o 4 días. Sí, pero decía que estaba dormido. En una parte de la Biblia dice, está dormido. Si se duerme despertará. No, dijo, está muerto. Porque era una manera de decir cuando alguien moría. Cuando alguien moría, no, ese durmió, decía. Pero realmente estaba muerto. Entonces, cuando Jesús aclara, cuando Jesús dice eso, dice, después les aclara bien, no, Lázaro se murió. Aclara para que no haya dudas. Pues, entonces, a veces es así. A veces le dicen la Biblia, está dormido, pero realmente se murió. Se separó el alma del cuerpo, que fue lo que pasó con Lázaro. Y entonces, por eso aclara Jesús, dice, no, ya se murió, para que no tengan dudas. Está muerto, pero yo lo voy a resucitar. Pero la misericordia de Jesús es tan grande que para él no hay distinción. Sí, y eso lo puse en una lección, por ahí está en una lección que hacen el día. ¿Cómo tuvo que ir a rescatar a los que estaban sin Dios? Porque él todavía no había venido. ¿Y cómo fue? Y fue a rescatar, a hablar. Bueno, pero mira, es que lo que yo les quiero aclarar aquí es esto, que la Biblia dice que hoy les fue a predicar a los muertos. Y si los muertos no oyen, ¿por qué los va a predicar? No, pues que sí oyen. Sí, así es. Entonces tiene que ser persona viva. Y recuerden que él dice en Jesucristo, yo soy un Dios de vivos, no de muertos. Entonces no están muertos. Están alejados de Dios. Porque hay vida en él. Así es. Porque en él hay vida, pues no hay muerte. Él venció la muerte. En resumen, porque ya se nos pasó el tiempo, en resumen esto, de acuerdo con lo que estudiamos, la muerte no es una persona, no es un ser. La muerte no es un esqueleto con una hoz, eso es invento de la gente. La muerte es el enemigo de Dios. La muerte es lo contrario de la vida. La muerte es alejamiento de Dios. El diablo es el portador de la muerte. La muerte es Satanás, por ser el primero que se alejó de Dios, que es vida. El deseo de Satanás es que todos le acompañemos, es decir, que nos alejemos por siempre, por toda la eternidad de Dios. Eso es lo que quiere el diablo. El diablo le tiene odio a Dios, pero como no le puede hacer nada, se viene contra sus hijos. Así es de que viene contra nosotros. ¿Qué es la salvación? Por lo que hemos estudiado y ya nos damos cuenta que es la salvación. La salvación es perdón de pecado, todos los pecados de Adán y Eva, todos, y perdón de los pecados que cometimos después. Es más importante el perdón de pecado de Adán que los que cometimos nosotros después. ¿Por qué? Porque si no se perdonaba el pecado de ese Adán, no podíamos entrar al cielo. En el Antiguo Testamento ya se perdonaban los pecados, pero nadie podía entrar al cielo. Era un perdón en espera de la venida de Cristo. Ahora con la muerte de Cristo ya se abrió el cielo. El perdón del pecado de Adán, que fue muy grave, pues fue el pecado de comienzo o pecado madre, o el pecado original. Tuvo que venir Dios mismo a salvarnos. Con su muerte borró ese pecado y los demás que cometemos todos los hombres. Esto es lo que entendemos por salvación. Jesús nos salva del Hades, del Seol, de la ajena, del infierno. Es decir, de la separación eterna de Dios. Entonces esa es la salvación. Aquí está la lección para que ustedes la repasen.
¿Cuál es una de esas que querías? El purgatorio. El purgatorio. Sí, no es un favor de repartir. Así ya acabamos. Ya. No, chico. ¿Cómo se va a cambiar los ritmos por la... Está bien. Habla el purgatorio nada más de hecho, la palabra como tal no existe. La primera parte es física, la segunda parte es física. Ahí los somos vecinos de ellos. Cabo. Vamos a aprender. Pero esa Sí, si quieren, yo, mire, ¿qué no lo vamos a hacer. Y cuando voy a estudiar, no importa, no pasa pero lo que más daría, yo me acuerdo y voy a confiar en eso. Ahí está, de punto. No pasa nada, claro. Ay, se me olvidó apagar la luz.